Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Entre Entre Taza Taza y y Taza. Taza. Soy María. Soy Ana, Valentina, María. Ana María. El día de hoy hablaremos de un tema fundamental. Como pueden ver en el título, El arte del sentir, hablaremos sobre la educación socioemocional. Primero que nada, ¿qué es la educación socioemocional? Bueno, pues la educación es socioemocional, pues es aprender a controlar tus emociones y pues esto te puede ayudar también a poder llevarte bien con los demás y poder llevar una vida más tranquila y pues libre de estrés. No sé si alguna de ustedes alguna vez les ha pasado que frente a una emoción o a una situación de estrés, sobre todo en la escuela y cuando estaba en la secundaria también lo tengo muy claro, que de repente no sabes cómo reaccionar o cómo enfrentarlo. Sí, a mí me pasó que cuando entré de hecho a la secundaria me costó mucho adaptarme porque al momento de que yo entré ya desglosada, entonces ya no entré como con todo el grupo y la verdad a veces me sentía como excluida de ellos y me costó mucho poder pues Adaptarte. adaptarme a ellos. Sí, le pasó a una compañera que igual entró así como fuera del grupo y es complicado porque presentas esta situación al rechazo. Bueno, yo lo experimenté igual al rechazo, pero con mi grupo ya incluido. Ya a finales de secundaria, cuando ya mero terminaba, no tuve problemas en mi círculo de amigas. Empezaron como a hablar mal de mí, me fueron como excluyendo y sí fue como una parte muy dura para mí porque sí me sentí rechazada, no solo por ella, sino por todo el salón. Ya no era la misma dinámica que teníamos, ya era como la excluida yo por allá y todos los demás allá unidos. Claro, y creo que justamente, o sea, la educación socioemocional lo que nos ayuda es a identificar estas situaciones en las que a veces un alumno se puede encontrar y justamente prevenirlas, enseñándonos a reconocerlas o a como individuos saber qué es lo que estoy sintiendo y cómo puedo reaccionar a esto. Sí, por eso es de suma importancia que adquiramos conocimientos de habilidades para saber gestionar nuestras emociones, para poder establecer relaciones más sanas y para establecer relaciones más saludables, tomar decisiones responsables y contribuir positivamente a la sociedad para una mejor convivencia. Y para recalcar, también es importante preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos personales y sociales. Pues la importancia de la educación socioemocional pues realmente es clave y debe de ser clave en las escuelas porque pues realmente esto te ayuda no a simplemente adquirir conocimientos académicos, sino también pues que tengas esa habilidad de poder adquirir más habilidades que realmente puedas aplicar pues en tu vida cotidiana. Bueno, pues uno de los beneficios que te puede traer que puede traer en las escuelas es que pues mejora el bienestar pues de los estudiantes y es lo que realmente pues deben de procurar las escuelas. Algo que también hace pues es favorecer el ambiente. Hace que el ambiente en la escuela pues pueda ser más positivo entre alumnos y pues puedan llevar mejores relaciones. Otro de los beneficios es que pues potencia pues el rendimiento académico. Es lo que uno de los mayores beneficios se puede hacer que los alumnos se sientan más en confianza, que realmente pues quieran aprender, que vengan con ganas de aprender a la escuela y pues de escuchar las clases que tienen. También la reducción del estrés y la ansiedad, porque muchas veces en la secundaria es donde estás al tope, porque me llegó a pasar que me estresaba muchísimo, pues en sí era por todo, o varios aspectos, ya sea por clases, proyectos, tareas, porque dejaban un montón en ese entonces, Sí. y la verdad yo nunca he sido como muy buena para las materias, entonces me costaba un poquito más de trabajo. Pero creo que es más complicado en esa etapa por lo mismo de que estamos como en el proceso de estar desarrollándonos y como que todo se nos junta, como que sentimos que nos invade todo y explotamos de cualquier cosa. O sea, es un cúmulo de emociones, somos un cúmulo de emociones en esa etapa y luego
al agregarle el estrés como que es todavía más, hacer todo esto más grande. Sí, claro, porque es justo una etapa, centrándonos en esta parte de la adolescencia y de la secundaria, en la que te estás formando de tu identidad, en la que no sabes ni qué onda, como acaba de decir mi compañero, o sea, eh, es un cúmulo de emociones que no sabes justamente cómo gestionarlas, cómo hacerlo, y luego mediante estas situaciones de estrés, como las tareas, los proyectos, justo ahí, y ya hasta hace un año, 2 años que empecé a darme cuenta de dónde venía el tema de la ansiedad, se empezó a detonar desde ese momento. Entonces creo que sí es muy importante que desde la educación se dé esta parte del conocimiento para que los estudiantes puedan tener una autorregulación, un conocimiento de ellos, puedan mejorar, como lo comentaron, eh, en su educación, en aplicarlo día a día, y también esto nos va a llevar a tener un beneficio ahorita en la adultez. También, por ejemplo, los beneficios de los adultos, bueno, de saber lo que es el estudio emocional o a qué nos ayuda a futuro, es también para mejorar nuestras relaciones, como comunicación efectiva, empatía y comprensión hacia los demás y hacia uno mismo. Igual mejorar el bienestar emocional, gestionar el estrés y no llegar al punto de explotar y empezar a gritar o hacer pues acciones no. También tener autoconciencia y autorregularización de uno mismo, mejora el rendimiento laboral, liderazgo y colaboración, poder ser un equipo como con tu líder, como con los demás de tu mismo puesto y no hacer menos a unos o entre otras cosas. Igual mejora la calidad de vida y mejora las relaciones entre familias para que puedan llegar a ser más unidos y por ejemplo en vez de comer separados cada quien en su cuarto, poder llegar a comer en una misma mesa, platicar sobre su día, entre otras cosas. Sí, no ser como estos adultos o hombres que se enojan y le pegan a la pared, que a mí me ha llegado a pasar todavía que de pronto llego a sentir como mucha desesperación o enojo y uno no sabe cómo reaccionar y así, pero la idea es eso, o sea, que sepas gestionarlo para que no te acudas a una situación así, de tener que golpear paredes, Sí, es que andar soltando patadas. es de suma importancia saber gestionar las emociones para no vivir con violencia, porque obviamente va a llegar un punto en que de tanto estrés o de tanto cansancio uno tiene que explotar, o sea, es normal, o sea, uno tiene que explotar y entonces ahí es cuando ya tiene que venir. Es muy de suma importancia, como le decía, el saber gestionar nuestras emociones, el autorregularnos emocionalmente, porque va a llegar un punto en el que de tanto estrés o de tanto cansancio es normal que llevamos a explotar. Pero para ello, por eso tenemos que tener las habilidades y los conocimientos necesarios para saber por dónde llevar esas emociones y poderlas canalizar para que no explotemos en violencia, como mencionaba mi compañera Mari, de llegar patadas a los golpes o de, o sí, de violencia. No sé ustedes, pero yo creo que esta parte nos hubiera sido de más apoyo y más fácil si en la educación, digamos, a lo mejor desde chiquitas, desde niños, pero sobre todo en esta etapa de formación que es la secundaria, que nos hubieran impartido esto, o sea, de este conocimiento de autoconocernos, de las herramientas para poder justamente tener estos beneficios y poder tener una mejor calidad de vida y no andar soltando patadas por todos lados. Sí, antes casi no se mencionaba, bueno, al menos en mi época casi no se mencionaba mucho esto de las emociones o del cómo gestionarlas, pero lo bueno que ahora ya en estas reformas educativas es de lo más fundamental. Es fundamental ya para, porque de aquí se basa todo, o sea, de aquí, de las emociones es donde se rige todo para encaminarnos hacia el futuro en nuestras vidas. Sí, cuando las personas tienen este tipo de educación, como ya lo comentaron, es cuando logramos ser una sociedad más empática. Sobre todo es importante, si estás en un salón y hay alguna persona a la que le cuesta un poquito más o tiene ansiedad, como yo, por ejemplo, te vuelves un poquito más empático con esa persona, de que bueno, ya sé que le va a costar un poquito de trabajo una actividad en equipo, como una poesía, porque de repente le va a empezar la ansiedad y el estrés. Entonces, ya al haber una empatía y una colaboración, como que van a poder dar soporte a esa persona y luego esa persona también va a poder trabajar mejor, va a poder ser como que una correlación, una coayuda entre todos,
que ayude a que seamos más solidarios, ¿no? Y colaborativos. De la escuela, también nos podría ayudar mucho que a los docentes nos brindaran como esa colaboración, en establecer equipos de apoyo, por ejemplo, estrategias, como decías, de que, por ejemplo, si sabemos que alguien tiene un síndrome o tiene ansiedad o algún tipo de situación, podamos hacer actividades que no lleguen a poder detonar esos sucesos, o por ejemplo con niños de autismo, Que si sepan llegan a hacer cómo mucho actuar. ruido, también llegan a detonarse y por lo mismo pues, no pueden tener como una educación bien. Igual con los de ansiedad, algunos ciertos ruidos que llegan a detonar también situaciones. Entonces, como esa parte de los docentes, de colaborar, también sería bueno que los docentes llegaran a tener capacitaciones o talleres que les pudieran ayudar a brindar también ellos pues, el conocimiento que igual y no sabían, poder tenerlo para en alguna situación que lleguen a tener, poder resolverlo. Sí, que sepan cómo actuar, porque no es lo mismo un grupo, digamos, que todos se encuentren o que gestionen muy bien sus emociones, a un grupo donde justamente hay una persona que tiene ansiedad o hay una persona que tiene autismo. Saber cómo actuar cuando ocurre esto o saber cómo prevenirlo es súper importante y es el impacto que tiene en nuestra sociedad lo que tenemos que enfocarnos. Sí, de hecho, perdón. De hecho, pues obviamente todo esto trae como consecuencia que el estudiante que no sabe gestionar, pues tenga bajo rendimiento escolar, porque no va a poner, no va a prestar la atención suficiente para comprender lo que le están enseñando en su momento. Sí. Sí. Igual también les serviría mucho a los docentes intercambiar como experiencias de unos con otros para decir, no, pues a mí me pasó esto, dar su experiencia y cómo reaccionó ante ese caso. Entonces, las personas que hayan llegado a todavía no tener esa situación, poder comprender y manejarla mejor. Sí, tener esa retroalimentación entre docentes creo que es fundamental. Sí. Bueno, igual un ejemplo puede ser la pandemia, el COVID-19, cuando las clases eran por líneas, a muchos les causaron estrés, depresión, los jóvenes, y esto no solo fue el impacto en el rendimiento académico, sino pues afectaron la salud mental y emocional de los estudiantes. Mucho. A mí, y yo creo que quedé traumada a partir de eso, de la pandemia. No me gustó absolutamente nada las clases en línea y afectó muchísimo en mí emocionalmente. Yo creo que, bueno, haciendo un recuento ya desde antes ya me habían dado yo como las alertas de ansiedad y todo, pero sobre todo en la pandemia, o sea, el hecho de que dependiera tu calificación y tu conocimiento de un docente o los demás individuos que no estaban completamente capacitados porque realmente pues nadie lo estaba. Híjole, no. Sí, porque llegó de golpe así sin avisar. Un estrés. De hecho, hay Sí, estudios que comprueban que aquí en México, por lo menos a partir de la pandemia, la ansiedad se incrementó. Demasiado. Sí. Bueno, y es lo que comentábamos, por lo mismo de que realmente los alumnos no están bien emocionalmente, su rendimiento académico baja, pues disminuye. Sí, porque ni los docentes estaban capacitados para usar tantas plataformas en internet, ni los alumnos, o sea, convocados para ambos, como el que impartía, como el que recibía la información. Y justamente porque no estaban estas bases de tener, de como docente y como individuos, de tener una educación socioemocional, de saber, oye, esto va a ser complicado para mis alumnos. Tengo que ser un poquito más consciente de la carga de estrés que están llevando y también como alumno de saber gestionarlo y decir, bueno, o sea, con calma, un paso a la vez y vamos llevándolo todos poco a poco. Y la realidad es que no fue así y muchas veces eso fue lo que afectaba tanto de que, y me tocó escucharlo entre compañeros, de a la escuela, así decía, a la escuela no le interesa nada tu salud mental. Entonces yo creo que esto es algo que impacta muchísimo en todos los alumnos y es muy dañino para cada uno de nosotros como alumnos y posteriormente como docentes es algo que tenemos que atender. Sí, debemos de, ya que lo vivimos y lo experimentamos, tenemos que tenerlo en cuenta para cuando ejerzamos esta profesión, sí poner atención en esos pequeños detalles que a la vez son enormes y que de allí se deriva todo en el contexto para que el estudiante pueda aprender mejor, pueda tener
tanto mejor rendimiento académico como también rendimiento social, poder convivir más, poder tener ese acercamiento con sus compañeros. Sí, aunque es de manera personal cada uno tener esta estabilidad emocional, sí influye mucho las instituciones académicas y cómo lo llevan las demás personas. Por eso insistir tanto en esto de ser conscientes y ser empáticos también con los demás. Sí, porque también influye mucho en lo laboral, en En varios todo. aspectos. Por ejemplo, en lo laboral nos ayudaría a fomentar la comunicación abierta, como lo que estamos haciendo ahorita, de platicar entre nosotras. Sí. Eso también sería en un ambiente laboral y que pudieran como compartir información entre ellos. Bueno, y creo que ya que mencionamos un poquito de todos los puntos importantes, también pues es importante saber pues qué estrategias vamos a implementar para que esto disminuya, sino que se erradique y que cada uno como individuo trabajemos en nuestra propia educación socioemocional para que, como lo comentamos posteriormente, nosotras podamos como impartirlo y que esta sea nuestra base siempre, ¿no? Es esencial que contemos con estas estrategias prácticas para aplicarlas en el aula, para aplicarlas en el día a día, para aplicarlas en la familia, en el trabajo, digamos, en todos lados. Varias de esas estrategias son el autoconocimiento, la autogestión, la autorregulación, la conciencia social, las habilidades de relación. El autoconocimiento, pues ayuda a los alumnos a que puedan conocer sus emociones y así mismo pues las puedan aprender a regular. Entonces nos van a leer un poquito de los primeros auxilios emocionales que son fundamentales para poder tener esta ayuda, auxilio cuando nos encontremos en una situación así de riesgo, no saber gestionar bien nuestras emociones. Eso es lo que podemos aplicar para controlar justamente esta parte. Son 5 pasos los que debemos realizar. El primero es realizar el contacto, es escuchar a la persona con empatía y sintonización. Se evita a la persona hablar sobre lo sucedido y darse cuenta de sus reacciones, sentimientos y actitudes ante el conocimiento. El segundo es analizar las dimensiones del problema enfocándonos en 3 áreas: presente, pasado, inmediato y futuro inmediato, de manera que podamos saber cómo se encuentra, quién, dónde, cuándo y cómo sucedió, para identificar los posibles riesgos y encontrar una solución inmediata. La 3, sondear posibles soluciones, acompañar a la persona, generar alternativas de soluciones. La 4, iniciar pasos concretos, ayudar a la persona a ejecutar la acción. Y 5, verificar el progreso, dar seguimiento oportuno para verificar el progreso de ayuda. Bueno, pues en resumen, la educación socioemocional nos va a ayudar a comprender nuestras emociones de la manera más positiva, con los demás, con nosotros mismos, a tomar decisiones responsables a lo largo de nuestras vidas y nos brinda las herramientas necesarias para construir una sociedad más equilibrada, ¿no? Ahora yo les preguntaría, ¿cómo están ustedes manejando sus emociones el día de hoy? ¿O qué es lo que se podría mejorar? Lo bueno entre todo esto es que pues nunca es tarde, a pesar de que a nosotros no nos tocó como crecer con esta educación, nunca es tarde para empezar con un autoconocimiento, para empezar a autorregularnos de esta forma, o si hay alguna persona que lo está viviendo, apoyarla con los primeros auxilios. Entonces, ayudar a la sociedad, hay que llenarnos de conocimiento, hay que ser un poco más empáticos y bueno, no sé si alguien más Bueno, también quisiera agregar por último que pues si ya están pasando por una situación similar, si están en un momento en que no saben cómo gestionar sus emociones, cómo salir de ahí, sí acudan con un profesional de la salud. Él específicamente pues ya les dirá algunas estrategias más personalizadas para canalizar ese sentimiento. Sí. Claro. Bueno, pues entonces sería todo. Fue un placer estar aquí reunidas en esta mesa con ustedes. Y pues había cosas que por ejemplo yo no sabía, pero las absorbí el día de hoy con ustedes en esta plática, compartiendo sus experiencias de cada una, sus opiniones y sus aprendizajes de. Bueno, entonces eso sería todo por el episodio de hoy. Si tienen alguna duda, no duden en comentarnos, seguirnos
Y un like, por favor. Nos vemos ahí. A la próxima. A la próxima. Bye. Ay, ¿Listo? ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos. ¿A dónde quiere que lo lleve? Lo llevo. Bueno, pues en resumen, es sumamente... ¿Los tablones? Sí, como unos 10 minutitos. La... No sé ni qué decir. Yo póngame junto con ella. Es que... Hola y bienvenidos a nuestro podcast. ¿No tenemos nombre del podcast? Sí. ¿Cuál era? ¿La puedo jalar un poquito más? Sí. ¿Para apoyarme? Ay.